Estimados amigos, sean bienvenidos a su programa de CEO Talks. Qué privilegio más grande el poder tener al economista Roberto Salas en este programa, quien es uno de los ejecutivos de más alto renombre y trayectoria internacional de nuestro país. Un gusto que estés acá con nosotros. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Vamos a conversar con Roberto a partir de su experiencia, cómo la toma de decisiones en los mandos directivos, en la cúspide de las organizaciones, es uno de los temas más importantes para el éxito empresarial. Cuéntanos un poco de tus antecedentes, tu experiencia y cómo hemos llegado a través del tiempo a lo que hoy vamos a conversar, que es el tema de la gobernanza. Bueno, yo recuerdo cuando estaba en los últimos meses ya del bachillerato en el Colegio Javier y tenía un gran dilema, porque no sabía qué estudiar después, porque mi opción normal, que era la medicina, porque mi padre era médico, mis dos hermanos mayores médicos, como que me daban una predestinación a que siga lo mismo, pero tuve en algún momento alguna inspiración para estudiar economía, por una orientación vocacional muy dramática en su momento, pero muy fructífera, que me orientó a cómo mezclar mejor dos grandes capacidades, podríamos llamarla, que me hicieron ver en estos diagnósticos, que era el tema de números con el tema social. Y cuando uno lo mezcla, salió el tema de economía. De economía, qué bien. Y comencé esa carrera. ¿Y en ese momento tuviste algún mentor? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Yo creo que esa conclusión fue apoyada más bien por el guía vocacional del mismo colegio. Porque yo no tenía claro, era una inquietud, un dilema, como muchos jóvenes, hablando de decisiones, que tienen que tomar decisiones trascendentales de su vida en etapas tempranas, incluso con mucha incertidumbre. Claro, ahora. Y no solamente incertidumbre, sino también con poca madurez. Entonces, muchas veces es un tesoro cuando alguien tiene claro desde muy temprano qué es lo que quiere hacer. Pero también muchas personas que tienen ese tipo de convicción pueden en algún momento determinar de que esa por ahí no era el camino. Correcto. Lo mismo pasa en las empresas. Decisiones que en algún momento uno las toma con toda la diligencia de hacer las cosas, de profundizar, y que en las circunstancias de ese momento uno ayuda a tomar una decisión trascendental, que es distinta a una decisión operativa. ¿Y cuál es la diferencia entre una decisión trascendental y una operativa? Es básicamente de que las operativas son temas tácticos, son temas que pueden ser, si te equivocas no va a impactar demasiado, la mayoría son reversibles, o casi todas son reversibles, pero una decisión estructural fundamentalmente es una decisión que puede cambiar los fundamentos mismos de un modelo de negocio, de una estrategia, o de un nivel de endeudamiento, o de actuar o no frente a una oportunidad de un aumento de capacidad productiva, donde hay que poner mucha inversión, o irse o no a otro país, o quedarte en tu país dominando. ¿Y hay circunstancias o hay factores o hay momentos que te llevan a tomar una decisión estructural? Yo diría que las decisiones estructurales siempre están presentes. Siempre están presentes. Siempre. El enfoque que uno le da al proceso de toma de decisiones es que entre decisiones estructurales u operativas o tácticas, siempre uno las toma. Cuando uno por eso te contaba desde épocas muy tempranas. Claro. Esa fue una decisión estructural en tu vida. Una decisión estructural es elegir una profesión, por ejemplo. Y tienes que tomarla a los 17, 18 años. Y puede ser que incluso tomándola bien en ese momento, después de 2, 3 años, veas que por ahí no era. ¿Y en tu trayectoria empresarial? Mira, una decisión en la carrera, digamos, no para la empresa necesariamente. Claro, para tu vida. Pero que cambia la vida, y que cambia la vida no solamente de uno, sino de la familia. Y que tiene una trascendencia de muy largo plazo, es cuando en el año 99, en el grupo que trabajaba, me invitaron a tener una experiencia afuera y a tomar una responsabilidad corporativa fuera del Ecuador. Cuando tú fuiste a Costa Rica, me parece. Ese fue cuando tuve que ir a Costa Rica.
Y lo otro es cuando una primera decisión luego te llega a otras decisiones. Te abre un camino totalmente distinto, porque aparte en Costa Rica estuvimos 6 años a cargo de alrededor de 10 países, entre ellos Ecuador, y después tuve que mudarme a Brasil, porque había otra decisión para el grupo, porque todo lo que se gestionaba y se ganaba en beneficios en la zona norte, digamos, tanto Brasil como Argentina tenían un problema muy grave de mercado y casi todas las utilidades se iban. Entonces estaban buscando cómo consolidar un esquema y yo fui enviado a Sao Paulo. En el mismo grupo. En el mismo grupo. Bueno, para simplificar, yo estuve en el mismo grupo por 30 años, claro, hasta el año 2019. Pero interesante porque estando en un corporativo, tú, digamos, bajaste a resolver problemas de un país, ¿no? Que de alguna manera... Bueno, eso es algo muy importante que lo que mencionas, porque un ejecutivo tiene que estar dispuesto a no quedarse en la cúpula o mirando siempre el bosque, porque cuando un árbol importante entra en llama, tienes que estar presente. Tienes que bajarte y tienes que estar ahí. A mí me tocó eso hacer más de una vez. Y eso es un buen ejemplo incluso a los nuevos liderazgos, porque uno no tiene que zafarse o librarse cuando las cosas están mal en algún lugar. Uno tiene que hacerse presente, estar ahí no solo motivando, sino ayudando a tomar decisiones para que las cosas se solucionen y mejoren. ¿Y cuáles son esos ingredientes, ¿no, verdad? Cogiendo este caso de Brasil, o sea, ¿cuáles son esa experiencia tuya, esos ingredientes que hacen que una decisión sea una mejor decisión? Mira, básicamente en esos momentos uno tiene que ver si es que el cambio al que uno, o el dilema al que uno se está enfrentando, tener un balance entre los temas positivos o los temas negativos. Y ver si es que los temas negativos, qué tan reales son. Y si los temas positivos, qué tan optimistas o irreales pueden ser. Y cuando haces un discernimiento muy racional, estas decisiones no pueden ser tomadas muy con la emoción, porque las probabilidades de error se multiplican. Correcto. Es exponencial, tiene que ser algo súper racional. Entonces, preguntarse, por ejemplo, el mover a la familia o moverse uno mismo y aceptar una responsabilidad como esta, ¿es algo que tiene un impacto, que realmente vale la pena todo el esfuerzo? Es algo tan trascendental que puede ser algo bueno para la empresa, bueno para la familia y bueno también para la carrera particular. Y una segunda es, ¿qué pasa si no es tan exitoso el resultado? ¿Es algo que te puede afectar de una forma radical o es algo que podrías tener ciertos niveles de entendimiento o de protección como para mitigar ese riesgo? Correcto. Y en función de esos análisis uno puede ir a una decisión dramática con mucho más convicción de que la has tomado con toda la conciencia del caso. O sea, el darse el tiempo y sopesar y tener una base de certeza respecto tanto a los temas positivos y negativos, tú dirías que es... La certeza es un tema que uno puede probar que casi no existe. De acuerdo, claro. Porque lo que tú crees que puede ser cierto, algo... Ya. La certeza es un estado mental, digamos, no te la creas tú mismo. Correcto. Y claro. muchas veces las incertezas o las incertidumbres también te las creas tú mismo. Así es. Por eso es que hay una frase que a mí me encanta y que dice que el ser humano sufre más por la imaginación que por la realidad. Y eso es una verdad absoluta. Por eso es tan importante el proceso de racionalizar. Y cuando uno toma decisiones como esta, ese proceso de racionalización es muy importante. Y cuando uno está con la emoción muy alta, es mejor dejarla que decante. De acuerdo. Ponerse un poquito a distancia de ese estado emocional, llevarlo a un momento en el cual uno es mucho más subjetivo y hacer el ejercicio que acaba de mencionar. Nunca vas a tener algo perfecto, pero por lo menos hiciste la tarea de hacerlo bien. Porque cada decisión de este tipo no solo afecta a una carrera profesional o a una persona, afecta a muchas personas. Fundamentalmente a tu esposa, afecta a tus hijos y a veces afecta también a las personas que dejas
porque la distancia, al menos en esas épocas, era muy difícil Claro. Ahora es mucho más fácil, pero aún así es un tema que hay que manejarlo con mucha prudencia. Y en esta larga carrera de ejecutivo internacional de varios países, ¿cuáles fueron tus mayores aprendizajes? Yo creo que muchos. Te voy a mencionar tres que creo que han sido importantes para poder haber escalado en una organización compleja, grande, y que presentaba en su momento grandes desafíos, pero también oportunidades. Correcto. Y nadie te garantizaba que las oportunidades las ibas a poder o que los desafíos te podían absorber demasiado. Pero yo creo que lo primero es tener una actitud correcta. Y esa actitud correcta es tener la apertura, sobre todo con las instancias en las corporaciones que tienen los roles corporativos. Cuando uno es un country manager, normalmente lo normal que uno ha visto es que cuando viene el equipo corporativo se lo ve como algo no muy positivo, digamos, ¿no? Porque hay que preparar mucha información, hay que establecer muchas presentaciones y discusiones, y muchas veces estas personas no conocen el país. De acuerdo. Y existe cierto rechazo. Yo jamás manifesté ese esquema, sino más bien aprovechaba de lo que ellos sabían de lo otro, no de lo que no sabían. De acuerdo. Ese era mi rol complementar, Correcto. que era mi país. Pero siempre aprovechaba de entender qué está pasando en otros lados que uno podía usarlo. Y esa actitud me hizo posible de que cuando se estaba buscando promover gente, esta gente es la que toma la decisión. Siempre se hace allá, Claro, no se hace en el país. Siempre pensaban en Roberto. Pues Y sí, entonces, Roberto era la persona. Roberto y otros también, Claro. que tenían, uno no es la única Coca-Cola helada en el desierto, Claro, como claro. dicen. Pero hay otro elemento. Tú hablabas de tres, ¿no? ¿Verdad? El uno es El la segundo actitud. elemento es hacer propios los valores de la compañía. Y prácticamente no solamente aceptarlos, sino abrazarlos y tomarlos. Ahí tuve una experiencia muy interesante en el año 89. ¿Sabes cuántos años? Claro. Cuando nadie hablaba de desarrollo sostenible o de sostenibilidad, yo tuve la suerte de estar en un grupo donde el dueño del grupo, o el principal accionista, era un promotor de la sostenibilidad Sí. a nivel mundial. Mundial, así es. Y en el año 89 llegó un requerimiento de ayudar a una investigación en las Galápagos sobre el desarrollo sostenible. Correcto. Y fue la primera vez que salió, fruto de esa investigación, un libro que fue muy conocido, donde se hablaba de la ecoeficiencia. La ecoeficiencia. Y yo fui parte de eso. Y obviamente me interesó tanto, me encantó tanto, que tomé esa bandera como un esquema que me ayudó, sin uno darse cuenta, a diferenciarte de otros. Tú te apropiaste de ese concepto. Exactamente. Entonces, cuando tú te tomas, en mi caso fue ese, pero en cada empresa, su fundador o sus principales accionistas tienen algo que les obsesiona, algo que les mueve. Eso es lo que yo llamo el propósito. Y entender cuál es ese propósito y tú convertirte en un guerrero adicional para defender ese propósito. Y no solo defenderlo, sino promoverlo. Correcto. Te comienza a ver el sistema A distinguir. de una forma te vuelve distinta. original, único. Exactamente, exactamente. Y yo diría hay un tercer elemento, que es el no tener miedo a desarrollar tus sustitutos. Porque si tú quieres crecer en una organización, sobre todo en organizaciones complejas, lo mejor que puedes hacer es rodearte de muy buena gente, incluso mejores que uno mismo en lo que hacen, Correcto. para que puedas dar primero resultados, pero luego, cuando se abren oportunidades de crecimiento, tú puedes al menos tener 1 o 2 personas que estén listos para asumir el rol donde estás. Correcto. Yo tuve una suerte importante en eso, y cuando vino el momento crucial de la primera trascendental decisión que tuve que tomar de salir del país, obviamente tenía una persona que estaba lista. Claro, para asumir el Para rol. que asuma. Y eso fue uno de los factores fundamentales para que yo pueda asumir ese rol. Tú puedas asumir un rol corporativo superior sin desestabilizar lo que ya habías Exactamente, logrado. Exactamente. Entonces, esos tres, puedo nombrar otros, pero probablemente para quedarme con
con los Lo que más importante. más los tengo ahorita en mi mente. Yo los resumiría de esa forma. Y en estos tiempos, desde que tú eras gerente en Ecuador y tu trayectoria corporativa, ¿qué has visto que ha cambiado en la toma de decisiones, digamos, en el mundo corporativo? Bueno, yo creo que el mundo se ha sofisticado muchísimo. Sofisticada es la palabra. El mundo se ha hecho mucho más complejo, muchas veces incluso de entenderlo. Los temas de la evolución tecnológica, los cambios trascendentales que han habido en la disrupción de industrias por la revolución tecnológica, los cambios que han habido en las comunicaciones, los impactos que esto ha ocurrido en el mundo de la economía, sobre todo hablando de las crisis que han habido, de la crisis del 2008, Claro. las crisis, bueno, empezando por las crisis de los 80, ¿no? Después de los 90, y después las crisis del 2008, que se ha ido estableciendo un crecimiento fundamental de las exigencias en los temas ambientales, en los temas sociales, cuando se habla de estos temas de consultas de comunidades, etc. Esto no es un tema solo de Ecuador, es un tema mundial. Y obviamente también económicos, de los niveles de incertidumbre. Hoy en día, un ejecutivo o un empresario que no se sienta al menos cómodo, no puedo decir feliz, pero que no se sienta cómodo con los temas de la incertidumbre, correcto, realmente debería dedicarse a otra cosa. O sea, una de las características, a ver, prioridades, el tema ambiental, prioridad el tema social, sí, y sentirse cómodo con el manejo de la incertidumbre, y aún así establecer estrategias de crecimiento, estrategias de poder diferenciarte de una manera importante, estrategias para poder adaptarte de manera oportuna, y si no lo hiciste, porque nadie es perfecto, tener la suficiente resiliencia para levantarte ante el fracaso o el error. Cuando alguien dice que nunca falla y nunca ha fracasado, es mejor sonreír por dentro, porque es mentira. Todos hemos tenido que tener algún tipo de experiencia, claro. Si no, no aprendemos. El éxito está alimentado de muchos fracasos y de muchos errores, no solamente de una mentalidad optimista de que siempre a uno le va bien. Eso no es verdad. Claro, del éxito se aprende. Y del fracaso también, o sea, es la suma, ¿no? Dicen la sabiduría, ¿no? La sabiduría viene de ambos. Así es. Cuéntanos tu proyecto actual, porque toda ese bagaje de experiencias lo estás llevando a un proyecto que se llama Succession, que es un proyecto de toma de decisiones. Háblanos de él. Sí. Antes de hablar de eso, tuve otra decisión trascendental, digamos. Cuéntanos, sí. Que fue cuando fui invitado a participar en el sector público, que era algo que me llamaba mucho la atención, pero no tenía idea cómo era en la práctica. Y creo que el tener esa visión, esa doble visión de cómo funciona el sector privado, no solo local, sino a nivel global, y cómo funciona un país, y cómo ese país está dentro, inmerso de una política internacional, el tener esa doble visión siempre es algo que me llamó la atención y pude hacerlo ahora en los últimos 2 años y un poquito más. Y para mí fue una experiencia, por un lado, obviamente dura de adaptarse, porque si alguien llega sin ningún tipo de experiencia al sector público y en ciertos roles que pueden ser relevantes, el cambio es muy duro. Sin embargo, de alguna forma el aprendizaje que uno puede tener de cómo navegar o cómo cabalgar en el leviatán del Estado, como yo le llamo, y no perderse en el camino, es una enseñanza muy importante que en algún momento me gustaría compartirla. Estoy terminando un ensayo al respecto, porque creo que no es algo que uno debe quedárselo para uno mismo, sino que uno debe poder compartirlo. Y es algo que lo voy a hacer. Sin embargo, esa conscripción, para muchos los anima a una carrera política, no es mi caso. Correcto. En mi caso, además,
lo tomé más como un complemento a una visión más holística del mundo. Tiene que haber sido una decisión difícil porque tú, durante tu mayor experiencia, tu trayectoria era privada. Sí, eso es verdad. Y sucede lo mismo, o casi lo mismo que lo que te comentaba. Porque es una decisión que tú la puedes aspirar o por curiosidad pero te llega un día y tienes que responder en 24 horas. O sea, no tienes tiempo para pensarlo. Te tienes que hacer un consejo familiar urgente y muchos dicen, papá, ¿para qué te vas a meter en esos líos? Sobre todo en posiciones que pueden ser complicadas. Pero ahí sale un poquito esas ansias de poder contribuir a tu país, porque te sientes muy comprometido. Tema de vocación también. Y decir, bueno, por lo menos el día que me vaya, voy a decir de que al menos intenté o estuve dispuesto a hacer Cuando tengas tu algo. ensayo, estamos a las órdenes para compartir. Ahora, esa etapa terminó y esa visión holística me llegó a repensar un proyecto que lo tenía desde hace algún tiempo, porque cuando uno dirige empresas, pero voy a cambiar la palabra, cuando uno está operando empresas como un gerente general, uno acumula una serie de experiencia en decisiones, en hacer que las cosas ocurran, en viajar, en hacer de que todas las cosas estén alineadas, la parte logística, la parte comercial, la parte productiva, etc. Y eso a mí siempre me ha gustado, sobre todo en la industria. Tremendamente importante y creo que el tiempo ya se nos vino encima, pero creo que la palabra clave, y quizás podemos irnos con ese mensaje, es que necesitamos en el Ecuador empresas que perduren. Y empresas donde haya ese balance entre familia y empresa, ¿no? Creo que el mayor porcentaje de empresas ecuatorianas son de origen familiar. Estás en lo correcto, solo lo añadiría de que empresas que perduren, pero que puedan crecer. Que no se queden para siempre en pymes, sino que una pyme que tenga más probabilidades de convertirse en una empresa mediana, y una mediana pasa a ser grande. Que trascienda. Que trascienda, exactamente. Que gane prosperidad. Muy bien, te agradezco muchísimo esta entrevista muy profunda. Es un gran placer. Espero la siguiente para ya saber los resultados de este proyecto con la UES, contar las experiencias del proyecto, éxitos, te deseo el mayor de los éxitos, y también que nos cuentes el aprendizaje del sector público. Cuando quiera lo podemos hacer. Seguramente debe ser muy rico. A ustedes, amigos, amigas que nos siguen en CEO Talks, gracias por acompañarnos. Qué importante que es en el mundo del día de hoy saber tomar decisiones. Pueden marcar la diferencia en la trascendencia y en la sostenibilidad de una empresa. Quizás hay un antes y un después cuando tiene uno esa capacidad de tomar las decisiones adecuadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a la audiencia. A ustedes los invitamos a los próximos programas de CEO Talks.